¿Sabías que varias películas mexicanas fueron prohibidas en su propio país, y que, durante décadas, casi nadie pudo verlas? Desde cintas acusadas de ofender a las instituciones, hasta películas confiscadas por el ejército antes de su estreno, estas historias muestran cómo la censura llegó a extremos impensables en el cine nacional. Y quédate hasta el final, porque la última película estuvo a punto de desaparecer para siempre, y su historia es tan oscura como fascinante. La Ley de Herodes, un reflejo satírico de la política mexicana que estremeció al PRI. En 1999 llegó a los cines la película La Ley de Herodes, protagonizada por Damián Alcázar, la cual abordaba la situación política de México y decía cosas que muchos no se atrevían a expresar. De manera satírica, ridiculizaba el reflejo de la política nacional y del partido que, hasta ese momento, había gobernado el país por más de 70 años, el PRI. Algunos incluso consideran que la realización de esta cinta fue detonante en el colapso de dicho partido, ya que un año después el grupo opositor, el PAN, ganó las elecciones y Vicente Fox sacó al PRI de Los Pinos. Como era de esperarse, el filme no fue bien recibido por las autoridades encargadas de la difusión cinematográfica en México, pero ese intento de censura terminó siendo la mejor publicidad para lograr su exhibición, pues lo prohibido siempre despierta mayor interés. La Ley de Herodes, con su famoso lema o te chingas o te jodes, generó gran revuelo. El crimen del padre Amaro, el escándalo de la iglesia y la doble moral religiosa. Además, la historia mostraba a un sacerdote que, al tener familia y compromisos religiosos, no podía arriesgar su ministerio. Desde un inicio se sabía que habría intentos de censura, ya que sectores de la iglesia y la parte más conservadora del país se escandalizaron con la trama. Un joven cura que se enamora, mantiene relaciones y obliga a una mujer a abortar. Eso provocó que la iglesia buscara frenarla. Cada domingo, los fieles eran incitados a no verla porque la consideraban una blasfemia contra el siervo de Dios. Algunos obispos protestaron fuertemente por las escenas, sobre todo aquellas que mostraban los amores terrenales entre el Padre Amado y la devota adolescente Amelia, representada bajo el manto de la Virgen María, además de otras secuencias que consideraron una burla hacia los sacramentos y símbolos religiosos. Y como suele decirse, el morbo alimenta la curiosidad humana, por lo que la cinta terminó siendo una de las más taquilleras del cine mexicano gracias a la polémica. La Mancha de Sangre, la primera película mexicana con un desnudo completo que fue censurada por erotismo. Por su parte, La Mancha de Sangre, película de 1937, relataba la vida de una prostituta que trabajaba en un cabaret de mala fama con ese mismo nombre. Ahí conoce a Guillermo, un joven recién llegado de provincia en busca de un mejor porvenir. Ella decide ayudarlo mientras se establece y lo que inicia como amistad pronto se convierte en amor. En tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, la cinta fue prohibida no solo por tratar temas como la prostitución, considerado tabú en ese entonces, sino también por su fuerte contenido erótico. Es señalada como la primera película mexicana en mostrar un desnudo completo. El escándalo fue tan grande que tuvieron que eliminar varias escenas antes del estreno. Se dice que una de las secuencias suprimidas mostraba a un grupo de hombres y mujeres bailando completamente desnudos. No fue sino hasta 1943 cuando pudo proyectarse. Hoy en día, gracias a la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, se logró restaurarla casi en su totalidad. Rojo Amanecer, el largometraje filmado en secreto que retrató la masacre de Tlatelolco y fue mutilado por Gobernación. Esta otra película retrata la masacre de Tlatelolco en 1968. Se filmó en secreto en 1989, fue censurada, mutilada y generó múltiples problemas a sus realizadores. Gobernación ordenó eliminar escenas completas, lo que obligó a los productores a enviar copias a Estados Unidos y Cuba antes de que eso ocurriera. Y tal cual, se borraron varios diálogos y cerca de 4 minutos de metraje antes del estreno. Sin embargo, la piratería ya contaba con una versión íntegra sin censura, curiosamente filtrada desde la misma Gobernación. Según el director del largometraje, el niño actor Ademar Arau, quien interpretó a Carlitos, habría sufrido un trastorno mental severo a raíz del impacto emocional que le provocó grabar ciertas secuencias de la película. Sin embargo, el propio actor desmintió posteriormente estas declaraciones a través de Twitter. La cinta, filmada en 1989, padeció un inusual retraso y no se estrenó sino hasta 1990. La justificación para aplazar su lanzamiento fue que contenía escenas en las que aparecía el ejército. Los Olvidados,
la obra maestra de Luis Buñuel que el gobierno y la sociedad rechazaron por mostrar la pobreza y la delincuencia infantil. Una gran desgracia ocurrió en 1950, cuando el reconocido director Luis Buñuel presentó lo que muchos consideran una de las mejores producciones de todos los tiempos en la historia del cine mexicano, Los Olvidados. Este filme muestra la precaria existencia de los niños en situación de pobreza, reflejando la delincuencia, asesinatos, robos, maltrato a ancianos e incluso la explotación de menores. En una de las escenas, sin decirlo abiertamente, la actuación deja entrever la pedofilia. Todos estos temas causaron tal repudio que, con su simple estreno, desataron una fuerte agitación y censura por parte de la prensa, el gobierno y los sectores de la alta sociedad. La incomprensión y el rechazo generalizado ocasionaron que la cinta no permaneciera ni 10 días en cartelera. Las críticas no tardaron en llegar. Se acusó a Luis Buñuel de denigrar a la niñez y juventud mexicana en condiciones de pobreza. Incluso el entonces embajador de México en Francia, Jaime Torres Bodet, llegó a declarar que la película deshonraba a su país. A pesar de ello, la producción obtuvo importantes galardones y hoy forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Canoa, El crimen de todos, la película que denunció una masacre y fue censurada por exhibir la manipulación política y religiosa. En 1976 se estrenó Canoa, El crimen de todos, dirigida por Felipe Casals, una cinta basada en hechos reales ocurridos en San Miguel Canoa, Puebla, en 1968. La trama mostraba cómo un grupo de jóvenes universitarios fue linchado por pobladores manipulados por un sacerdote que los acusó de ser comunistas. La historia, narrada de manera cruda y casi documental, revelaba no solo la tragedia del linchamiento, sino también la forma en que la ignorancia, la manipulación política y la influencia de la Iglesia podían desencadenar un crimen colectivo. Desde el inicio, la película enfrentó obstáculos, pues el tema era considerado sumamente delicado. Apenas habían pasado 8 años de los sucesos de Tlatelolco y cualquier crítica a las instituciones era vista como amenaza. La censura no tardó en aparecer. Gobernación limitó su exhibición en salas y varias copias fueron retiradas con el argumento de que incitaba al odio contra la Iglesia y el pueblo. A pesar de ello, Canoa logró exhibirse en algunos festivales internacionales, donde fue reconocida con premios, incluyendo el Oso de Plata en Berlín. En México, el filme se convirtió en un símbolo de denuncia social, pero solo circuló de manera restringida durante varios años. Con el tiempo, la crítica lo reconoció como una de las películas más importantes de la cinematografía nacional, al grado de ser incluida en la lista de las 100 mejores cintas del cine mexicano. Hoy, Canoa permanece como un testimonio incómodo de la intolerancia y la violencia colectiva que las autoridades de su tiempo intentaron silenciar. Clandestino Destino, la película sobre guerrilleros censurada por su crítica al sistema político. En 1980 se filmó Clandestino Destino, una cinta dirigida por Raúl de Anda Jr., que abordaba la historia de un grupo de jóvenes que, inspirados por los movimientos armados de los años 70 en México, deciden organizarse contra la represión del gobierno. La trama mostraba de manera abierta cómo el autoritarismo y las fuerzas del Estado perseguían a estudiantes y campesinos bajo la acusación de ser subversivos. Desde su rodaje, la película fue considerada peligrosa por las autoridades, que veían en ella un discurso que legitimaba la lucha guerrillera. Al tratarse de un tema aún reciente y sensible, el halconazo de 1971 y la llamada Guerra Sucia, Gobernación ordenó frenar su distribución comercial. Se argumentaba que incitaba a la rebelión y que dañaba la imagen de México en el extranjero. Los productores intentaron estrenar la cinta en salas alternativas, pero pronto se retiraron las copias por presiones políticas. Durante casi 2 décadas estuvo enlatada, circulando únicamente de manera clandestina en proyecciones universitarias y cineclubes, lo que la convirtió en un mito entre los jóvenes críticos del sistema. No fue sino hasta finales de los 90 que Clandestino Destino pudo exhibirse en algunos festivales, siendo reconocida como un documento incómodo de su tiempo y un ejemplo más de la censura ejercida contra el cine mexicano de denuncia social. El Grito, el documental universitario de 1968 que el gobierno intentó borrar de la historia. En 1968, un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, filmó durante meses las manifestaciones estudiantiles que desembocaron en la matanza de Tlatelolco. El resultado fue El Grito, un documental coordinado por Leobardo López Areche que mostraba desde dentro las marchas, mítines y represión policial, convirtiéndose en el único testimonio audiovisual completo de aquel movimiento. El gobierno mexicano,
consciente de la fuerza de esas imágenes, prohibió su exhibición pública. Durante años el material permaneció resguardado en la UNAM, sin posibilidad de proyectarse en salas comerciales ni en televisión. La censura se justificaba bajo el argumento de que la película alteraba la versión oficial y generaba descontento social, pues mostraba la violencia ejercida por el Estado en contra de los jóvenes. A pesar de ello, copias clandestinas circularon en cineclubes universitarios y encuentros culturales, manteniendo vivo el recuerdo del 68. No fue sino hasta 1970 que pudo proyectarse de manera restringida dentro de la propia universidad, y mucho más tarde alcanzó difusión internacional en festivales, donde fue reconocido como un documento histórico invaluable. Hoy El Grito forma parte del acervo de la Filmoteca de la UNAM y es considerado un testimonio incómodo que el poder intentó silenciar, pero que sobrevivió gracias a la resistencia estudiantil. La mujer del puerto, el drama de prostitución que escandalizó y fue censurado en los años 30. En 1934 se estrenó La mujer del puerto, dirigida por Arcadi Beutler y protagonizada por Andrea Palma, considerada por muchos como la primera femme fatale del cine mexicano. La historia narraba la vida de Rosario, una joven provinciana que, tras una serie de tragedias, termina ejerciendo la prostitución en el puerto de Veracruz. Su destino trágico la coloca en una encrucijada cuando, sin saberlo, se enamora de su propio hermano. El filme causó un enorme escándalo por abordar temas como la prostitución, el incesto y la desesperanza social, todos considerados tabú en la moral de los años 30. Sectores conservadores y religiosos presionaron a las autoridades para retirarla de cartelera bajo el argumento de que corrompía la moral de la juventud y proyectaba una imagen degradante de la mujer mexicana. Varias salas del país recibieron órdenes de suspender funciones, y en algunos estados estuvo directamente prohibida. A pesar de las críticas y la censura, La mujer del puerto se convirtió en un clásico del cine nacional, influyendo en directores posteriores y consolidando a Andrea Palma como una de las actrices más importantes de su generación. Hoy es recordada como una obra de gran valor estético y narrativo, pero también como uno de los primeros grandes ejemplos de cómo la censura intentó silenciar al cine mexicano cuando éste tocaba temas incómodos para la moral y la sociedad de su tiempo. Distinto Amanecer, el filme político de Julio Bracho mutilado por incomodar al poder. En 1943 llegó a las salas Distinto Amanecer, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Andrea Palma y Pedro Armendáriz. La historia mostraba a un líder sindical perseguido por las autoridades y a una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, quienes se reencuentran en medio de un México marcado por la corrupción y la represión política. La cinta, inspirada en la obra de Xavier Villaurrutia, se convirtió en una de las primeras en retratar de forma abierta la podredumbre del sistema gubernamental. Desde su estreno, la película enfrentó serios obstáculos con la censura. Gobernación obligó a recortar escenas clave en las que se mostraba el uso del poder político para manipular sindicatos y silenciar opositores. Incluso el final original, más oscuro y crítico, fue alterado para suavizar la carga política. Estas mutilaciones no impidieron que la crítica la reconociera como una obra maestra, pero sí limitaron su difusión comercial. El propio Julio Bracho confesó años después que Distinto Amanecer había sido desangrada por la tijera de la censura, aunque logró mantenerse como un referente del cine de denuncia social. Hoy es considerada una de las películas más importantes de la época de oro, no solo por su estética de cine negro, sino también por haber evidenciado cómo el poder político intervenía directamente en lo que el cine mexicano podía, o no podía, contar en pantalla. Cloroformo, el documental censurado por denunciar abusos dentro del boxeo mexicano. En 2012, la serie documental Cloroformo se propuso retratar de manera cruda la vida de los boxeadores mexicanos, mostrando no solo el esfuerzo en los cuadriláteros, sino también las adicciones, la explotación de los promotores y los abusos a los que eran sometidos muchos pugilistas en su carrera. El proyecto, impulsado por Canal 11, rápidamente generó incomodidad, pues exponía la corrupción en las comisiones de box y la forma en que políticos y empresarios utilizaban el deporte como negocio personal. La presión no tardó en llegar. Diversos patrocinadores se deslindaron y algunos organismos exigieron frenar su transmisión, acusando a la serie de ensuciar la imagen del boxeo mexicano, considerado un orgullo nacional. Aunque no era una película de ficción, la dureza de sus testimonios y escenas provocó que varios capítulos fueran recortados, y en ciertos estados de la República su exhibición fue directamente prohibida. Paradójicamente, los intentos de silenciarla terminaron atrayendo mayor interés.
La polémica convirtió a Cloroformo en una de las producciones más vistas del canal en aquel año, y más tarde sería recuperada en plataformas digitales, donde alcanzó un nuevo público. Hoy, se le reconoce como un retrato incómodo de un deporte rodeado de gloria, pero también de sombras, que las autoridades de su tiempo quisieron ocultar bajo la censura. El compadre Mendoza, la película silenciada por incomodar a los defensores de la revolución. En 1934 se estrenó El compadre Mendoza, dirigida por Fernando de Fuentes, tercera parte de su famosa trilogía de la Revolución Mexicana. La historia narraba la vida de Rosalío Mendoza, un hacendado oportunista que, para sobrevivir, pactaba indistintamente con zapatistas y federales, cambiando de bando según su conveniencia. La trama mostraba sin adornos la corrupción, la traición y el cinismo que caracterizaron a ciertos personajes durante la lucha armada. El filme fue aplaudido por su realismo, pero al mismo tiempo generó un enorme malestar entre sectores del gobierno posrevolucionario. Para muchos políticos, la cinta resultaba incómoda porque rompía con la narrativa oficial de la revolución como un movimiento glorioso, enalteciendo en cambio la figura de un hombre sin ideales que se beneficiaba del caos. Las autoridades consideraron que la película proyectaba una imagen negativa del país y de sus héroes revolucionarios, por lo que restringieron su exhibición en varias salas y en algunos estados fue retirada casi de inmediato. Con el paso de los años, El compadre Mendoza fue recuperada y hoy es considerada una de las obras maestras del cine mexicano. Sin embargo, en su tiempo fue víctima de la censura oficial que intentaba controlar la memoria histórica de la revolución, demostrando que incluso en la época de oro había temas que el poder prefería mantener en silencio. Susana, carne y demonio, la cinta de Buñuel que escandalizó por su erotismo y fue retirada de cartelera. En 1951 se estrenó Susana, carne y demonio, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Rosita Quintana. La película contaba la historia de una joven reclusa que logra escapar de la cárcel y refugiarse en una hacienda, donde seduce a todos los hombres de la familia con una mezcla de sensualidad y manipulación. La trama exploraba la lujuria, la hipocresía y el deseo reprimido, elementos poco comunes en la cinematografía nacional de la época. El filme causó un enorme revuelo, pues la protagonista aparecía en situaciones de clara carga erótica, algo que los sectores conservadores y religiosos consideraron inaceptable. La prensa de la época calificó a Susana como una película indecente y dañina para la moral pública. La censura no tardó en llegar. Las autoridades ordenaron retirar la cinta de cartelera a los pocos días de su estreno, bajo el argumento de que corrompía a la juventud y denigraba a la mujer mexicana. A pesar de las críticas, Susana fue reconocida en Europa años después, donde se valoró como un ejemplo del estilo transgresor de Buñuel. Hoy en día, la película es considerada una pieza clave dentro de su filmografía en México, pero también un caso emblemático de cómo en los años 50 la censura se endureció frente a cualquier atisbo de sexualidad en la pantalla grande. Santa, la primera película sonora mexicana censurada por su temática considerada inmoral. En 1932 se estrenó Santa, dirigida por Antonio Moreno y protagonizada por Lupita Tovar. Basada en la novela homónima de Federico Gamboa, la historia narraba la vida de una joven que, tras ser abandonada por un soldado, termina convirtiéndose en prostituta. La cinta es recordada como la primera película sonora de gran producción en México y un éxito en taquilla, pero también desató fuertes polémicas debido a su temática. El retrato de la prostitución y la caída moral de la protagonista provocó la reacción de sectores conservadores y de la Iglesia, que calificaron el filme como un mal ejemplo para la juventud mexicana. En varios estados de la República, Santa fue retirada de cartelera y en otros simplemente se prohibió su exhibición, bajo el argumento de que atentaba contra la moral pública. Pese a la censura, la película fue aclamada internacionalmente y consolidó la carrera de Lupita Tovar, quien más tarde triunfaría en Hollywood. Con el tiempo, Santa fue revalorada como un clásico del cine nacional, tanto por su innovación técnica como por abrir la puerta a temas que hasta entonces eran considerados tabú. Hoy se le reconoce como un hito en la historia cinematográfica mexicana, pero también como uno de los primeros grandes ejemplos de cómo la censura intentó silenciar las historias que mostraban la realidad social sin adornos. Presunto culpable, el documental que incomodó al sistema judicial y fue retirado de cartelera. En 2011 se estrenó Presunto culpable, un documental dirigido por Roberto Hernández y Jeffrey Smith que mostraba el caso de José Antonio Zúñiga, un joven acusado de homicidio con pruebas endebles y un proceso lleno de irregularidades. La película ponía en evidencia las fallas del sistema judicial mexicano,
testigos poco confiables, juicios plagados de omisiones, corrupción y una defensa prácticamente inexistente para los acusados de bajos recursos. Desde el inicio, el documental desató una tormenta política y jurídica. Un juez que aparecía en pantalla promovió un amparo alegando que se habían violado sus derechos de imagen, y con ello logró que un tribunal ordenara suspender su exhibición apenas unas semanas después del estreno comercial. La censura provocó indignación en la opinión pública y generó un debate nacional sobre la transparencia en la justicia y el derecho a la información. Paradójicamente, la prohibición se convirtió en la mejor publicidad para el filme, que terminó circulando masivamente en copias pirata y alcanzó una enorme difusión internacional. Presunto culpable ganó premios en festivales de cine y fue considerado un parteaguas en el género documental en México. A más de una década de su estreno, sigue siendo un símbolo incómodo de cómo la censura puede ser utilizada para proteger a las instituciones, incluso a costa de silenciar verdades incómodas. La Viuda Negra, la película de suspenso erótico prohibida en los 70. En 1977 se filmó La Viuda Negra, dirigida por Arturo Ripstein y protagonizada por Isela Vega y Mario Almada. La historia narraba la vida de Matea, una joven que, tras ser seducida por un sacerdote en un pueblo conservador, inicia un romance prohibido que desata un escándalo y múltiples tragedias. La trama combinaba erotismo, crítica religiosa y un retrato oscuro de la hipocresía social, elementos que resultaron explosivos para la censura de la época. Desde antes de su estreno, la Iglesia y Gobernación presionaron para detener la exhibición, alegando que la película denigraba a la fe católica y mostraba escenas consideradas inmorales. El desnudo de Isela Vega y la relación con un cura fueron los principales motivos de la prohibición. La cinta quedó archivada y no pudo exhibirse de manera amplia en salas mexicanas durante años, circulando solo en funciones limitadas y en festivales internacionales donde fue aplaudida por su audacia narrativa. Con el tiempo, La Viuda Negra fue recuperada y revalorada como un clásico del cine mexicano de autor. Hoy se reconoce como una de las películas más atrevidas de Ripstein y como un ejemplo del tipo de historias que el poder político y religioso intentaban ocultar en los años 70, cuando la censura buscaba preservar una moral pública e intocable. La Pasión según Berenice, la película de Ripstein censurada por mostrar deseo femenino y cuestionar la moral tradicional. En 1976 se estrenó La Pasión según Berenice, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y producida por Arturo Ripstein. La historia narraba la vida de Berenice, una mujer joven atrapada en un entorno conservador en provincia, que vive bajo el control de su tía y oculta una vida marcada por el deseo reprimido y la tragedia. La cinta mostraba escenas de sensualidad femenina y abordaba temas como la represión, el erotismo y la búsqueda de libertad, elementos poco comunes en el cine mexicano de la época. Desde su primera proyección, sectores de la Iglesia y grupos conservadores exigieron su retiro, alegando que promovía inmoralidad y decadencia de valores. Las secuencias en las que Berenice dejaba entrever su deseo fueron consideradas demasiado provocativas, y algunas autoridades pidieron cortar fragmentos para permitir su exhibición. En varias salas del país fue directamente prohibida, limitando su circulación a funciones restringidas y cineclubes. La polémica terminó jugando a su favor. Aunque mutilada, la película llamó la atención de la crítica internacional y se proyectó en festivales donde obtuvo reconocimiento. Con el tiempo, fue revalorada como una de las obras más audaces de Hermosillo y un retrato adelantado a su época sobre el control social y la represión femenina. Hoy se considera un clásico del cine mexicano, pero en su momento fue víctima de la censura que buscaba preservar una moral rígida y evitar cualquier representación abierta del deseo de la mujer. Mentiras piadosas. La película de Arturo Ripstein prohibida por criticar al poder en los años 80. En 1988, Arturo Ripstein presentó Mentiras piadosas, una cinta inspirada en un cuento de Gabriel García Márquez que narraba la historia de un hombre que finge su propia desaparición y regresa a casa después de años, generando un caos emocional en su familia. Aunque a simple vista parecía un melodrama íntimo, la película contenía fuertes alusiones a la descomposición política y a la corrupción que dominaba al México de finales del PRI hegemónico. Las autoridades no tardaron en reaccionar. Gobernación consideró que ciertas escenas podían interpretarse como una metáfora incómoda del poder que desaparecía y regresaba con impunidad, lo que coincidía con el contexto electoral y la crisis política del sexenio. Bajo el argumento de que no aportaba nada positivo a la imagen del país, se ordenó frenar su estreno comercial y limitar su circulación únicamente a funciones de carácter cultural y universitario. Durante años,
Mentiras piadosas solo pudo verse en festivales internacionales, donde fue reconocida por la crítica europea y latinoamericana como una obra de madurez en la filmografía de Ripstein. En México, su difusión fue casi clandestina hasta mediados de los 90, cuando comenzó a proyectarse en ciclos de cine de autor. Hoy, la cinta es recordada como un ejemplo de cómo, incluso en las postrimerías del siglo XX, la censura política seguía presente en el cine mexicano, disfrazada de protección a la imagen nacional. Aguas Blancas, el documental prohibido que denunció la masacre de campesinos en Guerrero. En 1996 se realizó Aguas Blancas, un documental independiente dirigido por Carlos Mendoza que retrataba la masacre ocurrida el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados por la policía estatal cuando se dirigían a una manifestación. La producción mostraba imágenes crudas de los hechos y entrevistas con sobrevivientes, denunciando la represión política y señalando directamente al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Desde el inicio, la película fue objeto de censura. Gobernación y autoridades estatales prohibieron su exhibición en salas comerciales y presionaron a televisoras para impedir cualquier transmisión, bajo el argumento de que incitaba al odio contra las instituciones. La distribución se limitó a funciones universitarias y proyecciones clandestinas en foros sociales, mientras que varias copias fueron decomisadas. Paradójicamente, la censura dio mayor fuerza al documental. Pronto circuló en videocasetes piratas y alcanzó foros internacionales, donde se convirtió en un referente de denuncia sobre la represión en México. El escándalo político derivado de la masacre obligó incluso a la renuncia del gobernador de Guerrero en 1996. Hoy, Aguas Blancas es considerado un documento histórico que evidencia tanto la violencia del Estado como los mecanismos de censura que, en pleno final del siglo XX, seguían intentando silenciar al cine mexicano crítico y de denuncia. De la calle, la película sobre niños en situación de calle que fue retirada por presión empresarial y religiosa. En 2001 se estrenó De la calle, dirigida por Gerardo Tort y basada en la obra teatral homónima de Jesús González Dávila. La trama mostraba la vida de niños y adolescentes que sobrevivían en las calles de la Ciudad de México, enfrentando drogas, explotación sexual, violencia y abandono. La cinta retrataba con crudeza un tema incómodo que contrastaba con la imagen de modernidad y estabilidad que el país intentaba proyectar al mundo en plena transición política. Aunque recibió aplausos en festivales internacionales, en México no tardaron los problemas, cadenas exhibidoras y patrocinadores retiraron su apoyo, presionados por sectores conservadores que acusaban a la película de exagerar y denigrar la imagen de la juventud mexicana. Algunas escenas de prostitución infantil y consumo de drogas generaron tal escándalo que varias salas optaron por bajarla de cartelera a los pocos días de su estreno, mientras grupos religiosos organizaron protestas para impedir funciones. El intento de censura terminó reforzando su prestigio. De la calle fue reconocida con múltiples premios Ariel y se convirtió en un referente del cine social de principios de los 2000. Sin embargo, su paso por cartelera comercial fue efímero, marcado por la presión de grupos externos al Estado que, con argumentos morales y empresariales, lograron limitar su alcance. Hoy la cinta es vista como un retrato incómodo pero necesario de la realidad urbana que muchos prefirieron ocultar. La sombra del caudillo, la película que permaneció prohibida 30 años por orden de la Secretaría de la Defensa Nacional. La sombra del caudillo, película de 1960, relataba de manera crítica la historia de la sucesión presidencial que tuvo lugar en los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Aunque los nombres de los personajes de la vida real fueron modificados, el trasfondo dejaba claro a quienes representaban. No fue sino hasta 1990 cuando pudo proyectarse de manera comercial, después de haber permanecido 30 años prohibida bajo el argumento emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que sostenía que la película denigraba a México y a sus instituciones, además de ofrecer una visión distorsionada de la historia y del ejército mexicano. Fue así que, 2 días antes del estreno, de manera arbitraria, tropas federales ingresaron a los cines donde se encontraban las copias listas para exhibirse y se llevaron absolutamente todas. Era la época de Adolfo López Mateos. Al comunicarse el escritor Martín Luis Guzmán con el presidente para cuestionar el motivo de la censura, este respondió tajantemente: «Maestro, no la vamos a liberar». Tras 3 décadas de permanecer enlatada, la cinta finalmente se estrenó, aunque solo permaneció una semana en cartelera, con escaso éxito, debido a que la copia era de muy mala calidad. En 2010,
Con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, la película fue exhibida en el Palacio de Bellas Artes y, un año más tarde, comenzó a transmitirse en múltiples ocasiones en televisión abierta. Sin duda, se trata de la producción con el capítulo más oscuro dentro de la censura cinematográfica en nuestro país. Y como estas, hubo muchas más películas que la censura mexicana intentó borrar de la historia. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos desenterrando los secretos que ellos nunca quisieron que vieras en pantalla.